Muy buenas noches, estimados participantes. Les damos la bienvenida a esta segunda y última sesión del curso especializado en cómo defender una acción de amparo constitucional. Sin más preámbulos, vamos a ceder la palabra a nuestro ponente, el doctor Frank Camper. Doctor, buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los asistentes. Bienvenidos a esta segunda jornada, a este curso especializado para cómo defender una acción de amparo constitucional de manera oral ante un juicio de audiencia de amparo constitucional. Mis queridos colegas, muy buenas noches. Mi estimada doctora Hilda Mendoza, un gran saludo para todos los que se están conectando. A modo simplemente de comentario antes de poder empezar, mientras también algunos colegas se van acoplando. Muy buenas noches, mi estimado Percy Manolo Choque Callato, un gran abrazo, mi querido colega. Les he enviado justamente el día de hoy la acción de amparo constitucional, la cual vamos a detallar esta noche. ¿Cómo está mi estimado doctor Marco Antonio González Salvatierra? Un gran abrazo desde Cochabamba, la linda Yachta, un gran saludo. Mil gracias por seguirnos por todos nuestros rincones del país. Durante todo este tiempo hemos venido trabajando en los nuevos departamentos. Tenemos muchos colegas por allá, visitando también provincias, a donde no nos ha llevado nuestra hermosa profesión. Como les decía, les hemos enviado de manera la acción de amparo constitucional más la resolución de la sala constitucional correspondiente y la resolución, una autoconstitucional emitida por el Tribunal Constitucional. Y ustedes deben tener pleno conocimiento al respecto de lo que vamos a tratar esta noche como tal. Entonces, simplemente para hacer una retroalimentación de lo que hemos visto el día de ayer y lo que vamos a complementar justamente el día de hoy de manera específica como tal. ¿Ok? Una acción de amparo constitucional es una acción totalmente extraordinaria, la cual tiene la finalidad de básicamente restituir, proteger derechos y garantías constitucionales. Estamos hablando de derechos y garantías constitucionales. No va a defender o restringir principios como habíamos mencionado el día de ayer, solamente derechos al respecto. Es un proceso totalmente sumarísimo que se resuelve en una sola audiencia como tal. Segundo, habíamos establecido qué requisitos tenemos que nosotros emprender, comprender y determinar al momento de que se nos presenta una audiencia de estas características o un caso de estas características. Lo primero que tenemos que saber es obviamente el constructo de manera específica de los hechos que nos van a venir a narrar. Conforme a esos hechos que nos van a narrar, nosotros sabremos qué camino seguir dentro de una acción de amparo constitucional. Y habíamos quedado justamente ayer que lo primero que debemos determinar son dos principios fundamentales: el principio de subsidiariedad y el principio de inmediatez. Lo primero que tenemos que ver antes de aventurarnos a construir un amparo constitucional. Tenemos que saber que se hayan agotado todas las instancias de reclamación para dicho efecto. Es decir, que no exista más reclamo, que todos te hayan rechazado y que se haya ejecutoriado lo que directamente estás solicitando o impugnando por esa parte. Todo aquello, de manera específica, tú tienes que determinar que todos los actos de reclamación pendientes y que no quede nada pendiente puede ingresar para que pueda dar viabilidad a la acción de amparo constitucional. Segundo requisito indispensable que tienes que conocer es justamente el constructo del tiempo. Desde el último acto del acto lesivo, se tiene que computar 6 meses para la presentación de una acción de amparo constitucional. Entonces, dos elementos muy importantes al momento de presentar una acción de amparo constitucional: principio de subsidiariedad y el principio de inmediatez, lo que habla sobre
actos pendientes que no tenga que existir, y el otro que habla sobre el tiempo si estamos dentro de los 6 meses correspondientes como tal. Dicho esto, nosotros nos ponemos a armar justamente nuestra acción de amparo constitucional, el cual es el primer paso para una defensa eficiente, eficaz y efectiva oralmente ante una sala constitucional para defender tu acción de amparo constitucional. Nuestra teoría de caso, todo va a partir dentro de una teoría de caso como tal. ¿Y qué contiene una teoría de caso? Prácticamente los hechos fácticos, lo normativo y lo probatorio. Eso que se quede en su cabecita y en el nexo establecido de lo que se tiene que hacer para la presentación de una acción de amparo constitucional. Una vez realizado aquello, solamente 3 elementos fundamentales para la proyección, ejecución y presentación de constitucional. Los actos lesivos, que son los hechos fácticos, que es lo que ha pasado. En materia de derecho constitucional se denominan los actos lesivos como tal, que han resultado, que han desembocado negativamente en la vulneración o en la violación de algún derecho o de alguna garantía. Hasta ahí hemos construido la obra bruta, como se les ha mencionado, haciendo una parafernalia al respecto. Clave en una acción de amparo constitucional es juntar, unir, que tenga la armonía estos actos lesivos que desemboquen negativamente en la violación, vulneración de un derecho o de una garantía. A eso se llama nexo causalidad. El nexo causalidad es establecer de manera específica cómo estos actos lesivos vienen a determinar negativamente en un derecho y en una garantía violada o vulnerada. Les habíamos dado el ejemplo de establecer y determinarles de que básicamente lo despiden a un ciudadano, le emiten su memorándum de despido. Conforme a eso, no solamente es mencionar que me han vulnerado el derecho al trabajo, sino establecer cómo te han vulnerado el derecho al trabajo. Me han vulnerado el derecho al trabajo porque no voy a percibir un sueldo, no voy a tener acceso a salud, a vivienda, a educación, a servicios básicos, no voy a poder mantener a mi familia, no hay el vivir bien por esa parte, y fundamentamos que estos actos lesivos violan y vulneran los derechos y garantías de una persona. A eso se llama nexo causalidad. Y si nosotros ya tenemos la capacidad y la experticia para poder directamente encontrar, básicamente nos va a servir para que nosotros obtengamos un resultado positivo en nuestra acción de amparo constitucional. Y todo esto tiene que ir refrendado con la prueba correspondiente, la prueba que va a emerger de manera específica, lo que nosotros vamos a llamar parte de la teoría de caso. Fácticos, hechos fácticos, lo normativo y lo probatorio. Entonces, la teoría está ahí. La teoría ustedes la puedan leer en nuestro libro, el Kama Sutra de la Acción de Amparo Constitucional, que por cierto, ayer para poderles dar una mejor referencia, en la parte de anexos, nosotros hemos anexado 3 acciones de amparo constitucional también por vías de hecho, pero también a Campus se les ha enviado también una acción de amparo constitucional en vías de hecho para que les sirva de, eh, de modelo. Y nosotros en nuestro texto hemos puesto 3 ejemplos, una acción de amparo constitucional en vías de hecho que le hemos ganado al Consejo de la Magistratura, otra acción de amparo constitucional también que hemos ganado directamente con el tema de la Garcilaso de la Vega, como ustedes ayer recordarán que les he mencionado con referencia al derecho al trabajo, también a la Asociación de Conjuntos Folclóricos en Gran Poder por un tema entre fraternidades. Es decir, son amparos reales que nosotros hemos ganado, que están anexados, que nos sirven los 3 ejemplos: amparos constitucionales en vías de hecho, cumpliendo el debido proceso como tal, y sobre las vulneraciones a diferentes garantías constitucionales. Ustedes lo tienen ahí como material de apoyo y también se les ha enviado una resolución con las medidas de hecho como tal.
Entonces, haciendo esta retroalimentación, empezamos y nos adentramos directamente en materia correspondiente. Ustedes a la mano deben tener la acción de amparo constitucional que se ha presentado ante la Sala Constitucional Cuarta de la Ciudad de La Paz. Todo lo que hemos mencionado hace un momento que es teórico, lo vamos a ver en la práctica. Porque es fácil de este lado simplemente instruir y decir, señores, la norma y el derecho es de esta forma y de esta otra forma. Muchos lo pueden hacer, pero básicamente poco posibilidad de las experiencias que hemos vivido, porque hemos ganado, hemos empatado y hemos perdido acciones de amparo constitucional. Y perder no es una vergüenza, perder no es algo malo dentro de esta rama del derecho, sino es una exquisitez para determinar qué cuestionamiento se ha determinado en una sala constitucional y qué actualiza el Tribunal Constitucional, que vamos a hablar también sobre el Tribunal Constitucional al respecto, escudriñando la acción de amparo constitucional, la resolución constitucional y lo que ha emitido el Tribunal Constitucional como tal. Vamos a ser tan exquisitos en este análisis que vamos a matar varios pájaros de un tiro. Primero, de manera referencial, real y concreta, una acción de amparo constitucional, cómo se construye, qué es lo que se ha dicho, qué es lo que se ha presentado, qué se debería haber hecho, no debería haber hecho y qué tiene que cumplir. Al mismo tiempo, cómo se defendió en sala constitucional y cuál es la resolución. Y básicamente vamos a tener de manera muy sencilla el poder defender una acción de amparo constitucional. Puedas, como les dije ayer, cobrar lo que tengas que cobrar, si en caso llegas simplemente a especializarte y obviamente tener lo que realmente puedas determinar dentro de la misma constitución política del Estado. Entonces empezamos. Ya ustedes teniendo el material, previamente haber dado lectura al respecto, una vez que terminemos de analizar esta acción de amparo constitucional, la resolución constitucional de esa misma forma, participaremos todos, nuestros queridos colegas, para tener esa facilidad y esa seguridad, porque ustedes, si saben el tema con relación a los hechos fácticos, no hay ningún temor, no hay ningún miedo. Sí puede haber el tema de una ansiedad, directamente, como se llama en ese momento, todos los sentimientos se van cruzando y es bonita esta situación con relación al tema del derecho y nuestras acciones en audiencia como tal. El memorial común y corriente, ¿no? Básicamente los parámetros correspondientes como tal. Viene la cliente, en este caso, terrazas, ¿sí? Voy a hacer una parafernalia absolutamente de todo, señores. Estemos atentos a esta situación como tal. Viene la doctora Maciel Terrazas. Dice, doctor Campero, básicamente mis derechos políticos han sido vulnerados, han sido coartados. Me siento víctima. Contamos qué es lo que ha sucedido. Directamente te empezará a narrar. ¿Sabe qué? Han hecho un congreso, en ese congreso no han cumplido la norma, porque ese congreso decía un lugar, una hora determinada, pero ese lugar y esa hora determinada básicamente no han podido realizar absolutamente lo que correspondía dentro de los estatutos y reglamentos, no han hecho conocer al Tribunal Supremo Electoral a tiempo, pero a pesar de eso ha sacado una directiva. Y esta directiva, que es totalmente ilegal, viene y me expulsa a través de una resolución y de un proceso interno administrativo por el Tribunal de Honor. Y todavía de eso me expulsa. Y no me deja dentro de las elecciones como tal. Y el día de hoy el movimiento Tercer Sistema está realizando una alianza para llevarlo a Andrónico Rodríguez a la presidencia. Ese es el contexto, mis estimados colegas. Entonces, ustedes, ¿qué es lo que primero tienen que determinar? El tema de la subsidiariedad y el tema básicamente de la inmediatez. Si ustedes han leído los antecedentes, se trata de una acción en la cual se está impugnando una resolución que ha salido y ha sido notificado en el mes de enero. Febrero, marzo, abril, mayo que se presenta la acción de amparo, son 4 meses. Estamos dentro de los 6 meses que dice el principio de inmediatez. Subsidiariedad, me notificaron con la ejecutoria de la resolución, es decir, ya no hay más nada que hacer.
Perfecto. Teniendo estos dos presentes y cumplidos, lo que yo procedo a hacer es armar mi teoría de caso, mi relación fáctica de los hechos, la normativa correspondiente y el elemento probatorio. Y empezamos. Presentamos la acción de amparo constitucional y la solicitud de medidas cautelares. La doctora Maciel Terrazas Merino con todas las generales de ley al respecto y los antecedentes. Los antecedentes que tengan que decir, en mi condición de militante y fundadora del Partido del Tercer Sistema, soy miembro más de 6 años fundadora de este partido del Movimiento Tercer Sistema y que mediante la presente se han vulnerado mis derechos constitucionales a través de una expulsión ilegal del partido anteriormente citado, por ser simplemente denunciantes de actos y hechos ilícitos. El Tribunal de Honor me expulsa, atribuyendo y demostrando que hemos acudido al Tribunal Supremo Electoral, no nos ha respondido, y que mediante mi condición de militante tenía la aspiración, por lo menos, de ser una representante, de ser candidata, y como tenía esa aspiración de ser candidata y no me la han permitido, bueno, es que básicamente acudo ante su autoridad para que se me haga justicia y se me restituya mis derechos correspondientes. A eso lo podemos nosotros llamar los antecedentes correspondientes. En ese sentido, empezamos directamente ya a narrar cuáles son los actos lesivos que se han cometido. Y el acto lesivo que se ha cometido es establecer de que el movimiento Tercer Sistema, el 30 de marzo del 2024, se desarrolló un Congreso Nacional donde se eligió a miembros de la Directiva Nacional y Tribunal de Honor. Violencia física, con violencia política hacia mi persona y otros militantes. Irregularidades respecto al lugar donde se llevó. Ese fue el objeto de esta acción de amparo constitucional, ya que el lugar del Congreso ya está designado anticipadamente al Tribunal Supremo Electoral. ¿Dónde se va a llevar? ¿En qué lugar se va a llevar? Y a la hora que se va a llevar. Y la misma no puede ser cambiada 1 hora antes o 2 horas antes. Tiene que ser mínimamente avisada al tribunal 24 horas antes, que no lo hicieron. Y a pesar de eso, cambiaron el lugar 1 hora antes de la hora citada, a las 10 de la mañana. Y en este caso, básicamente, se ha incumplido un requisito específico para la conformación de esta directiva como tal. Entonces nosotros simplemente hacemos hincapié en que se exactamente una resolución al respecto en el cual se garantice que estos derechos no se vulneren y sean restituidos como tal. Entonces hemos hecho hincapié y ustedes han debido ver y determinar que básicamente hemos dado a conocer los antecedentes correspondientes de qué estamos hablando. Se hace hincapié, el orden ustedes lo pueden ir cambiando, modificando. Ahí ustedes van a encontrar diferentes sentencias constitucionales que hacen justamente al principio de subsidiariedad y hacen también al principio de inmediatez. Y se determina que el principio de subsidiariedad concierne en que no proceda la acción de amparo cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías. Y en este caso ya habríamos cumplido porque ya nos habían notificado con la ejecutoria de la resolución como tal. Inmediatez porque estábamos dentro de los 6 meses de plazo con las notificaciones correspondientes como tal. Y ustedes ahí determinar de manera específica que ahí determinan los artículos que ustedes deben manejar para la presentación justamente de una acción de amparo constitucional en el medio subsidiario y en el medio de la inmediatez. Artículo 129 de la Constitución Política del Estado, artículo 51 del Código Procesal Constitucional, artículos 52, 53, 54, 55 del Procesal Constitucional. Entonces acá ya ustedes, mis queridos colegas, ya tienen un bastante importante con relación al principio de inmediación
con relación al principio de inmediatez, con relación al principio de subsidiariedad. Y eso es muy importante para conocer el tema correspondiente. Y ahí ustedes han debido ver en el parágrafo tercero, acto lesivo vulneratorio de derechos. Es bueno siempre poner de manera específica los subtítulos. La sala constitucional se va guiando de cuál es la idea que tienes que darle. Porque recordemos que una sala constitucional por día les presentan unas 10 acciones de amparo constitucional y tienen que revisar a las 10. Y si nosotros les facilitamos las cosas, mucho mejor. Pero si le presentamos todo un mamotreto de una acción de amparo de 60, 70, 90, 100 hojas, ni lo van a leer. Y eso es un punto en contra nuestra si no vamos a determinar de manera específica que lo puedan leer y lo puedan detonar por ese lado y por esa parte. Entonces, acto lesivo vulnerado. Y acá me voy a permitir centrarme en el acto lesivo. El acto lesivo siempre tiene que desembocar en un aspecto negativo, ya sea la vulneración de derechos o la vulneración de garantías. Y a veces en las dos, porque es un cúmulo, es un dominó en el cual directamente o determinando qué es lo que ha pasado. En el presente caso, el acto lesivo tenemos que decirle cuáles. Los antecedentes le hemos mencionado qué es lo que ha pasado. Y de esto nos dirá la Sala Constitucional, y bueno, está bien, ha habido algún error, ha habido alguna anomalía, háganoslo saber. ¿Cuál es el acto lesivo? Conforme fue referido sucintamente en antecedentes, dice, el acto lesivo vulneratorio de mis derechos políticos constituye en la expulsión de mi persona del partido Movimiento Tercer Sistema, que se ha efectuado a través de una nota, de una resolución el 13 de diciembre de 2024, notificada el 11 de diciembre y ejecutoriada el 3 de enero. Así, precisos, más nada. Resolución, fecha, día correspondiente y hora y determinar que el resultado de un proceso ilegal se me expulsa y no se consideró mis pruebas de descargo, limitando mi derecho a el ejercicio y control del poder político. Entonces, ese es el acto lesivo que nosotros determinamos. Que la resolución emitida por una instancia pública, por una instancia privada, que por algún acto de una persona totalmente ajena a una institución pública o privada te privó del agua, de los servicios básicos, qué sé yo, esos son los antecedentes, pero tiene que emerger de todos los hechos. Yo caminaba feliz tal día, tal hora, pero ocurrió esto, vino alguien y cerró esto o me hizo esto. Ubicar, particularizar el acto lesivo. Y en este caso, si hay una resolución que me expulsa, ¿cuál es el acto lesivo? Es esa expulsión inconstitucional porque no ha cumplido el debido proceso y que como no ha cumplido el debido proceso, me emerge de manera específica a la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, acto seguido, después de haber comprobado el acto lesivo, señalamos la vulneración de los derechos constitucionales. Ahí ustedes se dan cuenta los dos pilares que les dije. Primero, los actos lesivos señalar. ¿Cuáles son los actos lesivos? El acto lesivo es la emisión de una resolución inconstitucional, ilegal, ilícita, contraria a la norma. Podemos ponerle cualquier nombre que ustedes quieran. Estos son actos totalmente contrarios que han vulnerado mis derechos políticos porque ha sido una expulsión totalmente errada, ilegal. Ese es el acto lesivo. Tenemos que particularizar cuál es el acto lesivo que estamos diciendo de nuestra relación de hechos. Y pasamos al siguiente pilar, que es la vulneración de derechos. ¿Qué han vulnerado emitiendo esta resolución de expulsión directamente en la doctora Maciel Terrazas? Y ahí hemos precisado una sentencia constitucional que les va a servir de ¿cuáles son los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional? Porque tiene que tener una resolución, tiene que cumplir con requisitos correspondientes.
Y vamos a pasarlas a determinar para que nosotros sepamos también cómo y de qué forma apelar, no solamente presentar una acción de amparo constitucional, sino objetar una resolución de rechazo o incidentar una imputación formal, una acusación fiscal o directamente realizar una apelación restringida, una casación. ¿Qué tiene que contener, mis estimados camaradas? Toda resolución, porque bien decimos, no tiene que estar fundamentada y motivada. ¿Qué quiere decir fundamentada y motivada? Esta sentencia constitucional, la que ustedes ahí la tienen justamente, la 0790 quebrado 2022-S4 de 19 de julio del mismo año, establece y determina que toda resolución debe contener los siguientes requisitos. Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes. Hecho el accionante, hechos del accionado. Hechos del denunciante, hechos del denunciado. Hechos del demandante, hechos del demandado. Eso tiene que precisar como primer punto. Segundo, debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes. Si los hechos reales tienen que estar determinados de manera clara y de manera pertinente a cada uno que le corresponda por ese lado. Tercero, debe describir de manera expresa los supuestos hechos contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto. Siguiente, debe describir de forma individual todos los medios de prueba aportados por las partes procesales. Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los elementos procesales, señalándolos y asignando. Y por último, debe determinar el nexo, causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales. Esta parte sería bueno que todos la tengamos como el Padre Nuestro. En resumen, mis estimados colegas, esto es una teoría de caso. Hechos fácticos, el elemento normativo y el elemento probatorio. Se adiciona a eso, básicamente, el nexo causalidad que tiene que tener estos actos lesivos con los derechos supuestamente vulnerados, supuestamente violados, así como las garantías como tal. Entonces, en este caso, se está determinando que el Tribunal de Honor no ha cumplido con estos requisitos en la expulsión de Maciel Terrazas. Es decir, que al momento de expulsarla, no ha contemplado los valores probatorios de cada uno, no ha hecho referencia a los hechos correspondientes y básicamente con eso ha determinado el tema de su. No solamente es decir, señor juez, esto está totalmente fuera de lugar, no corresponde de manera específica y bueno, me han vulnerado mis derechos. Tenemos que decir cuáles son esos actos lesivos para determinar de manera específica en qué no han cumplido. Y aquí tienen ustedes una sentencia clara que es para todas las resoluciones de todas las materias del derecho dentro del país. Básicamente eso les va a servir para aquellos que sean penalistas, civilistas, familiaristas, tributaristas, administrativistas y obviamente aquellos que sigan la línea del derecho constitucional como tal. Entonces, bajo ese mismo empréstito, habiendo señalado, y ahí ustedes se estarán dando cuenta, los hechos totalmente fácticos, actos lesivos, la emisión de una resolución totalmente ilegal, que este directorio ha nacido muerto porque no ha cumplido el 30 de marzo del año pasado. Segundo, que se establece qué derechos, derechos netamente políticos, a elegir y a ser elegido. Coartamos el derecho a ser elegido, coartamos el derecho a elegir, expulsándola a esta ciudadana, pero la expulsamos con una resolución que no cumple los requisitos, los 5 requisitos correspondientes para emitir una resolución como tal. Entonces, eso se determina. ¿Cuál será el nexo causalidad? Presentamos la acción de amparo constitucional, los elementos fácticos, los actos lesivos, ubicamos y particularizamos el derecho correspondiente
y la garantía correspondiente vulnerada, y lo tenemos que unir, lo tenemos que fusionar. Ahí está la clave de poder pensar, de poder razonar y determinar cuál es el nexo causalidad. Falta de fundamentación y motivación en la resolución impugnada que atenta justamente al principio de congruencia como un elemento del debido proceso. Ese es el nexo causalidad de manera específica y determinante como tal. Eso se determina el nexo causalidad. Actos lesivos. El acto lesivo es que este Congreso es totalmente ilegal, que a través de este Congreso ilegal se ha emitido una resolución totalmente contraria a la Constitución porque no cumple los requisitos de una resolución como tal, y que los derechos que se han coartado por este acto lesivo básicamente son el derecho político a ser elegido, a ser elegida, y se le va coartando. ¿Cómo fusionamos aquello? ¿Qué es lo que estamos observando? Pues la falta de fundamentación, motivación de esta resolución que atenta al principio de congruencia como elementos de garantía al debido proceso. Entonces, es algo muy exquisito y es algo muy particular de cómo nosotros ubicamos ese nexo causalidad para determinar las acciones correspondientes. Y pedimos que después de todo se admita, se deje sin efecto justamente la resolución de expulsión, se deje sin efecto el Congreso ordinario como tal, y obviamente se deje sin efecto todas esas medidas en contra de la hora accionante. Se presenta la acción de amparo constitucional, te admiten la misma. Una vez que te admitan la misma, si no hay observaciones, te señalan día y hora para la audiencia correspondiente y hacer notificar a la parte accionada para que presente su informe de manera escrita y lo presente en la audiencia correspondiente. Haciendo un paréntesis, antes de que vayamos a defender, ¿qué es lo que pueda suceder? Nosotros en esta acción ya habíamos presentado, ya había sido admitida y pedimos una medida cautelar que mientras tanto se resuelva esta acción de amparo, el movimiento Tercer Sistema, el señor Félix Pazzi, el señor Andrónico Rodríguez, tendría que quedar en suspenso su inscripción al respecto como tal. Se puede pedir eso, por si acaso, en una acción de amparo constitucional. Que mientras se resuelva la acción de amparo, esta sentencia no se puede ejecutar por el momento. A tu cliente lo han sentenciado 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años. Ya ha sido apelación, ya ha sido a casación, tal vez inclusive a revisión extraordinaria condenatoria ejecutoriada, pero tu cliente te sigue insistiendo, te sigue presionando. Doctor, no puedo ir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué más? La última, una acción de amparo constitucional. Lo podemos ver ético, no podemos verlo ético, pero es parte de nuestro trabajo. Tenemos que tener herramientas al respecto. Bueno, hay tantas irregularidades, presentaremos una acción de amparo constitucional y mientras se resuelve esa acción de amparo constitucional como medida cautelar, podemos, inscribimos, solicitamos que mientras no se resuelva, no se puede ejecutar esta condena como tal. Simplemente buscarle tiempo para que el cliente pueda resolver con la otra parte y nadie puede ejecutar, por decir, esa condena como tal. O cuando, por ejemplo, te rechazaron la denuncia en el Ministerio Público, va a la departamental, confirman ese. Tienes 2 medios, bien haces conversión de acción o dentro del año directamente puedes presentar la reapertura como tal, pero si ya te han notificado, has pedido complementación, enmienda, no hay más, puedes presentar una acción de amparo constitucional y mientras el amparo esté determinado, todas las medidas que estaban dispuestas en tu denuncia tienen que quedarse todavía mantenidas en statu quo. Nosotros habíamos logrado esto.
Pero políticamente, a Maciel, justo Mario Cronenberg la llama y le dice, Maciel, tranquila, a tu abogado, al campero, déjalo ahí, no le digas nada, vamos a pactar, ¿no? Y la llaman ese fin de semana, dicen cómo van a hacer la presentación, políticamente hablando, determinan de manera cómo van a ingresar, quiénes van a estar y todo aquello, porque Mario Cronenberg es político, de manera específica político. Y el AI, ustedes verán, como dirían los Canvas, la logró convencer. Nosotros teníamos que notificar esto de la medida cautelar a primera hora de ese día lunes. Mi estimada asistida no contestaba. A veces tu cliente no te va a contestar. Algo ha pasado el fin de semana, ¿no? El esposo la reconquistó a la esposa, ya no van a pelear, por decir, ¿no? Y tu cliente ya dice, doctor, ya no vamos a hacer nada, ya nos hemos reconciliado y todo, porque del viernes al lunes puede cambiar toda esa situación. Llamándola a la doctora no me contestaba y me decía solamente, Fran, te voy a contar qué es lo que ha pasado después, etcétera. Pero tenemos que hacer notificar y ya va a entrar porque tenemos que hacer presentación al Tribunal Supremo Electoral antes que termine el plazo de las inscripciones. Hasta ahí nada. Maciel Terrazas va al acto de la presentación y ahí la gente del señor Félix Pazzi la violentó nuevamente, la insultó, no le dejó ingresar y ahí donde dan la orden de que ya mi persona pueda ser notificar con la medida cautelar, hacemos notificar al Tribunal Supremo Electoral, etcétera, etcétera, paralizada la inscripción de Andrónico Rodríguez, paralizada. ¿Cuántos enemigos nos hemos ganado? No sé, pero una raya más al tigre. Paralizada y nos señalan la audiencia para el 27 de mayo, Día de la Madre. No me equivoco si era 9 o 9:30. Nos señalan la audiencia y se lleva la audiencia. Está presente todas las partes, Tribunal Supremo Electoral, el señor Félix Paz y el señor Andrónico Rodríguez, y es donde ahí tú tienes que tener la certeza, capacidad. Has llegado a elaborar tu acción de amparo. Sabes lo que es inmediatez, sabes lo que es subsidiariedad, sabes el constructo de tu acción de amparo, tu teoría de caso, tus hechos fácticos, tu normativa y tu probatoria. Y básicamente tú has elaborado, entiendes perfectamente que los actos lesivos han desembocado a la vulneración y violación de derechos y garantías correspondientes y el nexo causalidad es justamente esa falta de fundamentación que tiene esa resolución que ha desembocado en la vulneración de derechos y garantías como tal. Te la sabes. ¿De qué puedes tener miedo? ¿De qué puedes tener nervios? No, se puede tener ansiedad, la adrenalina de ese momento, porque esa audiencia como acá, totalmente virtual, donde estaba escuchando esa audiencia a nivel nacional y estaban por todos los departamentos monitoreando. Y te dicen, el abogado de la parte ante tiene la palabra. Es ahí la hora de la verdad, porque ya no es una acción de amparo constitucional normal y corriente que tú la llevas y están ahí todas las partes, o hay también algunos que están viendo, porque antes que sea la parte virtual, las audiencias eran presenciales y no empezaban a la hora que te decían, tenías que empezar, si por ahí era la tercera audiencia, tenías que haber escuchado dos audiencias. Y eso era muy reconfortante porque ahí aprendías, ahí tomabas razón de algunas cosas y todo aquello. Eso te servía. Pero ahora con la virtual, básicamente no puedes estar conectado todo el tiempo o perderte toda una mañana o toda una tarde. Entonces, ¿a qué voy? ¿Cómo defendemos oralmente una acción de amparo constitucional? Primero, como en el texto que nosotros tenemos del Kama Sutra de la acción de amparo constitucional, en una primera parte está referida sobre historia constitucional de nuestro país.
Siempre es bueno tener esa base y ese constructo de saber qué y de dónde estamos hablando sobre nuestro derecho constitucional. Segundo, está el tema de cómo, de manera específica, construir una acción de amparo constitucional. Los temas inherentes a los cuales tú tienes que hacer referencia y de manera específica verla de manera frontal y exquisita. Asimismo es al momento en que tú ingresas a la acción de amparo constitucional y te ceden la palabra, ese es el momento de la verdad, en el cual tú de manera específica tienes que ser lo más claro posible. Si bien te dan un tiempo, te pueden dar un tiempo, pero en acción de amparo constitucional es el tiempo necesario de tener que ser claro. Se instala la audiencia, informa el señor secretario que están todas las partes, dentro de la sala lo que menciona y dice de manera específica, señor abogado de la parte accionante, ya la sala tiene conocimiento de la acción de amparo constitucional que usted ha presentado. Ya tenemos conocimiento. Te está diciendo que ya sabe. Y con eso te están diciendo es que no les repitas, pero no te pueden coartar el derecho a fundamentar la misma, a poderla ampliar, mejorar, pero dentro del marco de tu presentación. Entonces te dirán, ya la Sala Constitucional tiene conocimiento de su acción de amparo constitucional, por lo cual le vamos a solicitar que en su fundamentación no sea reiterativo y seamos precisos. Menester hacerlo. Y te cede la palabra. Ahí es la hora de la verdad, de que estamos hechos, de que alguna vez algún político se quejó porque yo dije en cancha se ven los gallos y básicamente es así. Entonces, colegas pueden tener la mejor retórica teórica, pero no han ganado ni un solo amparo, ni siquiera han perdido un amparo. Ese es el momento al ingresar, donde tú tienes que decir la palabra señor presidente, saludar. Cuando estás totalmente centrado y concentrado en lo que sabes hablar, saludarás a todas las partes, totalmente fraternal, totalmente abierto. Jamás, jamás te presiones. No hay subjetividades. Cuando vas a divertirte, te van a salir mejor las cosas. Ese momento, estar en el punto donde se está tratando temas totalmente nacionales importantes, cuando ahí tienes a los medios de comunicación encima, cuando todos están escuchando tu alocución, no es momento de achicarse, es momento de agrandarse. Es momento de dejar todos los prejuicios, es momento de olvidarse de todo y concentrarte en tu parte netamente de los actos lesivos, de los derechos correspondientes y tu nexo causalidad. Tú lo has hecho, tú lo defiendes. Lo primero que dices es ratifico y te ratificas in extenso en toda la acción de amparo constitucional y fundamentas la misma. Ahí tienes que simplemente estructurar tu oralidad. Primero los actos lesivos, los hechos, los antecedentes correspondientes, qué es lo que ha perjudicado y vulnerado a través de estos actos lesivos, qué derechos y cuál es el nexo causalidad, cómo lo perjudica, cómo directamente ha violado y vulnerado y cómo de manera específica daña a tu cliente como tal. Entonces puedes tomarte 10, 15, 30 minutos, pero lo mejor es no pasarse de los 15 a 20 minutos como tal en una fundamentación de amparo constitucional, para que tú seas netamente preciso y te entienda la sala constitucional, te entienda el tribunal como tal. Entonces, defiendes. Una vez que hayas terminado tu defensa, el presidente te dirá si tiene presente, tiene la palabra el abogado de la parte accionada. Refutará. Te dirá que todo lo que has hecho está mal. Te dirá ese abogado no sabe. Como la última de Ponciano Santos, cuando estábamos en su audiencia de medidas cautelares, ya que la alcaldesa Bacopa me brinda a mí el poder específico para ingresar a esta audiencia, yo lo que hago es simplemente lo que dice la norma procedimental penal y amplío riesgos procesales y pido detención preventiva. Y me sale el abogado de Ponciano que no, que cualquier abogado
de primer semestre sabría más. Es decir, existen niveles de poder expresarte. Jamás, jamás vayan directamente a expresarse del colega de manera peyorativa, porque eso cae mal al juez. De manera específica, siempre saludarlo, tenerlo presente y hasta quererlo enervar. Es simplemente un consejo que les doy. ¿Y cómo salió la acción de la medida cautelar de Ponciano Santos? Detención preventiva, obviamente. ¿Cuántos no nos hacemos enemigos de colegas que los toman tan personal que básicamente nosotros somos sus enemigos? Y en una acción de amparo constitucional, en este caso mi peor enemigo supuestamente es el señor Félix Pazzi, como el señor Andrónico Rodríguez en su calidad de tercerista. Una vez que habla el abogado accionante, el abogado accionado, si hay terceros interesados, también hablan, como el Tribunal Supremo Electoral, como el señor Andrónico Rodríguez, como tal, también hablan, defienden, dicen, no es así, está mal, ¿quién sabrá ese del Kama Sutra? ¿Lo ubican? Y llega una fase muy importante. Y nuevamente, repito, nuevamente, si tú has construido tu acción personal, no hay ningún temor, porque tú te las sabes todas. Tú te las sabes todas porque te van a preguntar, porque viene la etapa de preguntas en la audiencia y dicen, a ver, quiero aclaraciones y preguntas. Señor abogado de la parte accionante, las siguientes aclaraciones y empieza a preguntarte. Tengo duda de esto, tengo duda de lo otro, y ahí es donde tienes que manejar tu sentido común, tu lógica a lo que te pregunte. Con un sí, con un no, puedes ganar o puedes perder la acción de amparo constitucional en ese momento. Entonces tienes que estar totalmente concentrado, preparado y anotarte por ese lado. En una acción de amparo constitucional que yo gané a una universidad privada por la vulneración del debido proceso, el vocal al director de carrera le dijo, llamó a la postulante para que le diga que tiene que dar su segundo examen. Nosotros no sabemos, señor juez, quién le habrá dicho, no, no por nadie, pero aquí está un chat. ¿Quién es esta señora Susana Bejarano, por decir? ¿Quién es? Es la secretaria. Y ella llamó, no sabemos. Llámela en este momento, ponga altavoz. Puede hacer eso el presidente. El director de carrera tuvo que marcar, poner altavoz. ¿Cómo estás? Una consulta del caso del estudiante tantos. ¿Quién le ha dicho que tenía su segunda evaluación? Ah, doctor, ¿cómo está? Yo. ¿Y por qué le has dicho? Es que el vicesector me ha dicho que le llame. Y ahí el presidente le ha dicho, ya, apáguelo, basta. Vistos, basta y sobra. Por eso les menciono que con una pregunta, con un sí o con un no, perdón, un sí o con un no, o con una documentación, básicamente puedes ganar o puedes perder el juicio. En esta etapa es muy importante el tema de las preguntas. Y en una que he perdido, pero he salido ganando. Yo hice una acción de amparo constitucional contra las elecciones del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz porque no cumplen con el debido proceso. En vano nuestros estatutos están y lo tarrean. Presenté mi acción porque había el principio de subsidiariedad, el principio de inmediatez, ya habíamos cumplido absolutamente todo. Mi acción fue admitida y estaba ganando todo el tiempo porque demostré con estatuto en mano que no habían llamado a Congreso y como no han llamado a Congreso no podía haber elecciones porque primero tiene que haber Congreso y luego elecciones. Y me dijo a mí, señor abogado accionante, ¿usted se ha inscrito? Si digo sí, me va a decir actos consentidos. Si digo no, me puede pescar la mentira. No recuerdo, señor presidente. Y no hay, no recuerdo.
Entonces, el señor presidente, ¿qué hizo ese momento? Le dijo al presidente del Colegio de Abogados que le traigan en ese instante el file de los que han presentado sus postulaciones. Hemos tenido que esperar media hora hasta que suban hasta el Colegio de Abogados y traigan los files. Y sacan el file del doctor Campero y ven que se había inscrito. Entonces son actos consentidos, doctor Campero. Usted ha consentido esta elección totalmente amañada, por lo cual se deniega esta acción de amparo constitucional, porque si usted no se inscribía, yo en este momento anulaba las elecciones y dejaba en cero, me dijo. Pero usted se ha inscrito, ha consentido. Entonces, como usted se ha inscrito, también había ganado, por lo cual usted es directivo del Ilustre Colegio de Abogados. Es por eso que el día de hoy funjo como miembro activo directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Departamento de La Paz. Cuando yo quería anularlo, si yo no me hubiera inscrito a tiempo, o me hubiera inscrito, si no hubiera consentido el acto, este momento se hubieran anulado esas elecciones totalmente, tenía la razón. Pero por un pequeño detalle se puede caer absolutamente toda tu acción de amparo constitucional. Y terminando la acción de amparo constitucional, resultó ser que soy directivo activo del Ilustre Colegio de Abogados de La Paz y mi gestión es todavía hasta el próximo año. Es decir, uno perdiendo puede ganar y perdiendo de la manera más detallada en la cual uno tiene que tener cuidado qué y qué medios tomar. Por eso les digo, perder no es un tema que te pueda dar vergüenza o lo demás, sino te sirve de experiencia y además detalla qué cuestiones puede desembocar de todo esto. Entonces, esa etapa de preguntas es muy importante. Dentro de la acción de amparo constitucional le preguntó al señor Félix Pazzi, ¿usted por qué no la dejó entrar a Maciel Terrazas? Es que no, solamente teníamos que entrar los que estábamos delegados. ¿Y dónde está la libre elección? ¿Dónde está que todos tienen que entrar? Porque en sus estatutos no dice cerrar la puerta y no dejarlos entrar. Usted ha incumplido. ¿Por qué la ha violentado? No sabía qué responder. Muy bien, pasa esta etapa de preguntas. Ya has expuesto como abogado accionante, ya has expuesto como abogado accionado, los abogados terceristas también ya han expuesto, hemos entrado a la etapa de preguntas. Imagínense los ejemplos reales que les estoy mencionando. Puedes ganar una acción de amparo constitucional porque no necesitas más prueba, o puedes perder una acción de amparo constitucional por detalles directamente que han fungido y han determinado por ese lado. Entonces, la etapa de pruebas en las cuales tienes que estar totalmente pilas y lo que tenga que responder también la otra parte o no, ahí ya te da ese olfato, ya tienes para poder determinar de manera específica si vas a ganar o vas a perder el amparo. Una vez que esto sucede, el tribunal entra en sesión, ¿no? Puede tardar y durar mínimamente una hora. Puede pasar 2 horas, 2 horas y media, hasta 3 inclusive, por el debate. Pero en algunos casos también se están almorzando ese momento, ¿no? Estableciendo de que estuviesen debatiendo. Todo se ve. Vuelve y dice, vistos. Después de haber analizado, vamos a dictar resolución. Ahora analizamos la resolución y qué es lo que ha visto la Sala Constitucional de nuestra teoría de caso, de los aspectos totalmente, de los elementos fácticos, de básicamente establecer el tema de los actos lesivos con el derecho, haber hecho el nexo causalidad, si lo hemos hecho bien, hemos respondido absolutamente todo y empieza el tribunal a emitir los antecedentes. Y ustedes han debido leer la resolución 141-2025 de 27 de mayo del año 2025. Contenido de la demanda que dice Maciel Terrazas refiere que como militante y fundadora, todo lo que hemos mencionado hace una relación. Informe y los argumentos y alegatos de la autoridad accionada. ¿Qué es lo que ha respondido los accionados, los terceros
y básicamente qué es lo que ha respondido como tal. Se hace un resumen de todo lo que se ha dicho. Y vayamos al considerando 2. Siempre, siempre cualquier sala constitucional, lo que va a hacer es recordarnos, y eso es como un medio para poder aprender, recordarnos qué es una acción de amparo constitucional, qué básicamente determina una acción de acción constitucional en la cual tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos por servidores públicos, persona individual, colectiva que restrinjan o supriman. Te da una serie de requisitos como la Convención Americana de Derechos Humanos, que ahí a ustedes les va a servir para que puedan fundamentar, tanto de manera escrita como de manera oral, defender sus alegatos como tal. Y cuanto más uno pueda leer, es cuanto más también va a tener argumentación de seguir sacando del baúl, y hace referencia directamente a todos los actuados necesarios, al principio de subsidiariedad y de inmediatez. ¿Qué es principio de subsidiariedad y inmediatez? Y con relación a eso, ¿qué menciona esta resolución? La acción de amparo constitucional debe identificar en este caso cuál es el problema jurídico. Y el problema jurídico tiene que ver con la serie de hechos relacionados a derechos fundamentales que se encuentran vinculados al ejercicio de derechos políticos, vinculados al ejercicio de un debido proceso. Entonces ya te ha dado la razón. Ya más o menos tú ves que la Sala Constitucional de manera específica ha observado que nosotros hemos tenido la capacidad de hacerle llegar el mensaje correspondiente, emisor como receptor. Ya cuando nos dice de manera específica los derechos, primero nos habla de qué hechos relacionados al derecho fundamental se encuentran al derecho político vinculados al ejercicio de un debido proceso. Ya nos ha entendido la Sala Constitucional como tal. Y empieza a hacer una serie de los cuestionamientos de los derechos correspondientes que se ha determinado y básicamente lo que me interesa ver es en el punto número 2.8. ¿Qué es lo que dice la Sala Constitucional? Parecería que en este caso realmente ha existido una sistematización de conductas desplegadas por el partido contra la hoy accionante y no sabemos si guardan relación inclusive con los problemas familiares, porque hay un esposo, una esposa, o mejor dicho, un ex esposo y una ex esposa, porque ambos se han divorciado, tanto Félix Pazzi como Maciel Terrazas. Al hacernos conocer que ni siquiera podían estar en el mismo ambiente porque había medidas de protección, nos hace existido un ambiente conflictivo entre el accionante y el representante del movimiento Tercer Sistema. Ha sido expulsada. ¿Y ha sido expulsada por qué? Menciona la Sala Constitucional. Y básicamente lo que ya nos dice, que pretendía ser candidata, porque no era o era delegada en este caso, no solamente la observación realizada por el Tribunal Supremo, ha sido claro y razonada bajo los derechos políticos de las mujeres al observar la proporcionalidad en la medida que se ha tomado y observar que el proceder del movimiento Tercer Sistema. Y vayamos al 2.10. El estatuto del movimiento Tercer Sistema no ha sido respetado a cabalidad por la parte accionada. Y la emisión de las resoluciones y los actos desarrollados sin contemplar los derechos de la parte accionante hace que tengamos que ver una pluralidad de actos que simplemente han ido vulnerando en el fondo los derechos fundamentales de una persona. La sanción impuesta, pues, va más allá de un procedimiento claro establecido en su estatuto. Las causas por las cuales se lleva a la exclusión o la suspensión de la parte accionante, en este caso tampoco han sido debidamente acreditado, por lo que se tiene que la resolución ha sido dictada, carece de fundamento, carece de motivación y congruencia. En consecuencia, habiendo establecido este tribunal,
de garantías, vulneración de derechos fundamentales. Va a determinar lo siguiente. Te explica la Sala Constitucional, una vez que hace el cúmulo de antecedentes, de las normas que se han utilizado y que lamentablemente dice, ¿no? Hay una serie sistematizada de acciones contrarias contra el accionante. Se ha vulnerado y no se ha cumplido el estatuto de este movimiento tercer cumplido. Y eso emerge y lo determina y lo particulariza la Sala Constitucional. Por tanto, la Sala Constitucional del Tribunal Departamental concede la acción de amparo constitucional a María Maciel Terrazas Merino, deja sin efecto la resolución emitida por el Tribunal de Honor, habiéndose determinado bajo el razonamiento esta decisión. También suspender el primer Congreso Ordinario Nacional del Partido Político del Tercer Sistema de 30 de marzo del año 2024 hasta que se resuelvan las observaciones realizadas por parte de la accionante. Estimados camaradas, colegas, se cancela su Congreso. Y si se cancela su Congreso, esa directiva que ha sido elegida en un Congreso ya cancelado no tiene vigencia. Por lo tal, todo lo que han representado esta directiva y se anula, por lo cual la inscripción de Andrónico Rodríguez queda nula. Logramos eso. Artículo 129, parágrafo quinto. La decisión final que conceda la acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observaciones. Artículo 202, numeral 6 de la Constitución Política del Estado. La revisión de las acciones de amparo constitucional y demás no impedirá la aplicación inmediata y obligatoria de la resolución que resuelva. ¿Qué debería resultar de esta resolución? Si dice que se anula ese Congreso, se deja sin efecto esa expulsión como tal. El Tribunal Supremo Electoral lo que tenía que haber hecho es anular la inscripción de Andrónico Rodríguez, anular la inscripción de los directivos del sistema y que empiecen nuevamente un Congreso de cero. Eso debería pasar, mis estimados colegas. Eso es lo que uno defiende oralmente. Eso es lo que uno ha pedido vehementemente porque yo sé en el constructo de mi acción de amparo, sé qué es lo que quiero. Cuanto menos es más, mis estimados colegas. Cuanto menos le meto antecedentes, menos doctrina y menos sentencias como tal, hago mucho más viable mi acción de amparo constitucional. Lo que tiene que cumplir cualquier acción de amparo constitucional es tres pilares fundamentales: actos lesivos, derechos y garantías particularizados y el nexo causalidad. Cómo estos actos lesivos desembocan, dañan negativamente en los derechos y garantías como tal. Si eso hemos logrado en nuestro constructo de acción de amparo constitucional, obviamente vamos a poderla defender diciendo lo mismo que hemos escrito como tal. A eso se llama prácticamente la teoría de caso. Hechos fácticos, lo normativo y lo probatorio. Y nosotros hemos ganado esta acción de amparo constitucional de manera normal. Ustedes ahí tienen la acción de amparo, las defensas de ambos. Creo que más ahí inclusive, si ustedes se dan cuenta, quien más ha alegado de manera específica es la parte accionada. Los terceros interesados, casi poco. Y los accionados, con los accionantes directamente nos hemos dado de tú a tú. ¿Y qué es lo único que hemos hecho? Ratificarnos en la acción de amparo constitucional y de manera específica fundamentar vehementemente, porque les digo, vehementemente háganlo con toda la pasión correspondiente de cómo ustedes tienen que defender, porque ustedes han construido esta acción de amparo constitucional. Y si se los han construido y tienen que ir, mínimamente tienen que ir a estudiar de cero cuál es el objeto de la acción de amparo y determinar de manera específica
cómo tú tienes que, en su momento de etapas, preguntas y respuestas, ahí directamente ganar esta acción de amparo constitucional. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Ahí ustedes pueden proceder directamente a la complementación de enmienda. Son dentro de las 48 horas. Se ha dictado esta resolución como tal, y esta resolución como tal ha determinado de manera específica establecer los cánones de manera determinada que se tengan que cumplir. Se hace notificar al Tribunal Supremo Electoral. Lo hemos defendido. Ha terminado en horas de la tarde esta acción de amparo constitucional. Ustedes se han sacado la mugre en su acción de amparo que han presentado ante la Sala Constitucional en la particular, porque el tribunal cuando te habla, en el acta se encuentra, cuando te habla la Sala Constitucional, también te da cátedra, porque quienes están también por algo. Son colegas abogados. No sabemos si han entrado por capacidad, por recomendación, pero saben. ¿Y cómo te das cuenta? Cuando tú lo escuchas y dices, ¿sabes? Sí, tiene la razón, lo he pelado. Sí, no me he dado cuenta de esto y básicamente sí, tienes razón. Está bien, señor juez, no hay problema, recháceme por decir. Pero cuando quieren dorarte la píldora y forzan alguna cuestión, ahí es donde tú tienes que pararte y hacer valer y respetar esos derechos correspondientes. Y en este caso, básicamente, nosotros habiendo obtenido el resultado positivo, pedimos al Tribunal Supremo Electoral el cumplimiento, que se cancele este Congreso como tal, se deje sin efecto absolutamente todo. Pero aquí viene la línea. Tribunal Constitucional, paralelo a nuestras acciones de amparo constitucional, había una, la de Pambol, que también ganó, se les restituyó sus derechos constitucionales a los partidos FPB y Pambol. De Peter, la ciudad de Trinidad también se canceló la partida del movimiento Tercer Sistema. Por doble partida, este movimiento estaba totalmente ya impedido de seguir participando. Pero por un juego totalmente extraño, el Tribunal Constitucional sale a decir, señores, estas acciones de amparo constitucional, incluida la de Maciel Terrazas y su abogado el Campero, vamos a dejarla momentáneamente en suspenso hasta que el tribunal resuelva. ¿En qué parte de la Constitución, del procesal constitucional, encuentra esta cuestionante? En ninguna, mis estimados colegas. ¿En qué parte de la norma constitucional dice que se tiene que suspender momentáneamente? Y se los he pasado. Ustedes lean lo que dice. Se suspende momentáneamente, se deja momentáneamente en suspenso la ejecución de una acción de amparo constitucional. Si ustedes han construido su amparo, lo han defendido de manera específica, han ganado a nivel nacional, tienen todo esto, ¿cómo vienen y directamente dicen, no, vamos a quedar en suspenso, señores, hasta que lo resuelvan? Y el tribunal puede tardarse un año, año y medio en responder. Y obviamente sabemos que pasadas las elecciones, la siguiente semana nos van a decir, ah, sí, tenían razón, continúen nomás cuando ya no sirve de nada. Eso es lo que marca esta línea política por esa parte. Y ustedes, de manera específica, no les hablo de memoria, no les hablo de manera he visto, sino lo que he vivido, sino lo que he pasado en experiencia. Y que tengamos una resolución del Tribunal Constitucional, la máxima instancia, en que nos diga justamente estas situaciones como tal. Por tal razón, por ejemplo, nosotros tenemos que ver de manera clara y específica lo que se puede ir realizando de manera determinada por esa parte. Por eso, en este esquema, ustedes tienen acá la resolución constitucional. Hemos ganado una acción de amparo constitucional. De cómo defender una acción de amparo constitucional oralmente, no lo estamos haciendo de manera retórica o teórica. No les estamos dando insumos que nos han dicho o lo hemos visto. Esto lo hemos vivido.
y que esta acción de amparo constitucional que le hemos ganado, teniendo en cuenta los actos lesivos, teniendo la particularización de los derechos y garantías vulneradas o violadas, habiendo encontrado el nexo causalidad y habiendo cumplido con el aspecto probatorio, nos conceden esta acción de amparo constitucional. ¿Y qué es lo que dice, mis estimados colegas, nuevamente? Artículo 129, parágrafo quinto de la Constitución Política del Estado. La decisión final que concede una acción de amparo constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación. Ratificada por el artículo 202 en su numeral 6, que las revisiones de acciones de amparo constitucional no impedirá la aplicación inmediata y obligatoria de la resolución que resuelva. Pero el Tribunal Constitucional, de manera inconstitucional, suspende la ejecución de estas sentencias, en este caso de estas acciones de amparo constitucional. ¿Es lógico, mis queridos colegas? Si uno construye su acción, si uno de manera específica la fundamenta, la presenta, la defiende, o ustedes en su momento lo van a hacer o como ya lo han hecho, y que vengan y les digan, no, vamos a suspenderla porque políticamente los jefes les han dicho a quienes en este momento son miembros del Tribunal Constitucional, que lastimosamente son autoprorrogados 5, y en vano hemos elegido de manera específica a nuevos colegas abogados que vayan al Tribunal Constitucional, que simplemente se han sometido a estas decisiones políticas. No nos sirve de nada. Por eso lo hemos elegido a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, los hemos elegido para nada. Ha sido totalmente un fracaso haberlos elegido porque no tienen la personalidad de decir, señores, cumplamos la constitución política del Estado. Aquí tenemos una acción de amparo constitucional que tiene que ser cumplida de manera inmediata. No, pero no. La política está sobre la misma justicia. Tanto los antiguos como los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, no hay personalidad, no hay nuestra camiseta como tal, como miembros de la justicia, como abogados como tal, y el día de hoy tenemos estas resoluciones que no se puedan cumplir. Entonces, cualquier constructo que nosotros vayamos a realizar con la defensa oral de nuestras acciones de amparo constitucional, no las podemos tener de manera específica cumplidas. Pero en un común denominador normal, en una acción de amparo constitucional normal que no tenga tinte político, directamente ahí se va a poder ver y establecer de manera clara que las acciones de amparo constitucional que hayan ganado, su cumplimiento es totalmente inmediato. Y esa inmediatez se tiene que regir directamente dentro de las 24 horas una vez cumplida esa formalidad. Entonces, básicamente son los elementos que nosotros los vamos a ir teniendo de manera específica y de manera determinada. Pero ahí mismo, ustedes tienen que tener presente de que nos falta mucha, pero mucha lectura al respecto con relación a la emocional. Y es menester que nosotros podamos tener la misma, y es menester que nosotros podamos tener de manera determinada de alguna cuestión, de manera determinante, de que es una acción de amparo constitucional de hecho, por vías de hecho, o directamente se hayan cumplido con todos los requisitos correspondientes, habiendo agotado todas las instancias normales, comunes y corrientes que se tienen que cumplir al respecto como tal. Yo voy a pasarles en este momento, como realito a la misma producción como tal, les voy a pasar simplemente de manera específica el tema principal de un compendio. Es bastante interesante como tal, la misma. Para ustedes en particular me ha llegado el protocolo, que también estoy poniéndolo en mi nueva publicación de un libro que estamos haciendo de un compendio de materia. Les estoy pasando el protocolo de juzgamiento penal con enfoque de derechos humanos. Está emitida por el Tribunal Constitucional de manera específica y es totalmente exquisita, para que no me olvide, a Campus del Aprendizaje. En este momento lo estoy pasando para que a ustedes prácticamente vaya rebotándolos y tengan esta exquisitez
que ha salido mediante resolución del Tribunal Constitucional, cuál es ese protocolo de juzgamiento en el cual tiene la teoría de caso que les he mencionado, lo fáctico, lo normativo, lo probatorio, que es lo que nosotros necesitamos saber de manera específica para poder defender no solamente una acción de amparo constitucional, sino también poder defender una medida cautelar, un juicio oral en materia civil, en materia familiar. Ese protocolo a ustedes les va a servir de manera exquisita porque este protocolo maneja de manera muy fundamental todo lo que tiene que llevarse a cabo dentro de un juicio, dentro de una acción de amparo también constitucional. Se está viendo la persecución penal dentro del ámbito de derechos humanos y los derechos humanos básicamente tienen que ver con la constitución política del Estado y los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. Este protocolo, mis estimados colegas, les va a servir de mucho, básicamente porque tiene lo que ustedes necesitan de manera determinante. Nosotros, por ejemplo, lo podríamos quedar con la misma de manera específica, pero no. Este protocolo de juzgamiento establece básicamente, para que ustedes tengan referencia, el objeto y las finalidades que tiene que tener justamente los principios y el control de convencionalidad, las pautas constitucionalizadas de interpretación, las premisas normativas de lo fáctico y de las decisiones, la aplicación directiva de derechos, el estándar jurisprudencial más alto, es decir, una exquisitez. Son más de 450 páginas con sentencias constitucionales totalmente directas, un todos ustedes por haber participado en nuestro curso como tal y básicamente que ustedes tienen toda la posibilidad neta de que ese nexo causalidad es el objeto, es el punto del éxito para que nuestra acción de amparo constitucional pueda salir adelante, pueda tener un éxito correspondiente y si nosotros realizamos el constructo del derecho como tal y de la teoría de caso, nosotros tendremos un resultado totalmente eficiente. Pero me ha satisfecho el tema de poder compartir con ustedes aspectos totalmente con sentencias, con casos que son totalmente de connotación nacional y qué es lo que se ve tras bambalinas al respecto. Entonces tienen toda la potestad en este momento ustedes de poder presentar una acción de amparo constitucional, porque ahí es donde se van a hacer mucho más, pero mucho más lectos, van a estar un pasito más que el compañero, y si hay los recursos, el protocolo que les acabo de mandar, de enviar, si pueden imprimirlo sería fantástico, que es mucho más fácil para su manipulación y espero que les sirva de manera específica porque es un instrumento de trabajo. Así sostenemos a nuestras familias, así sostenemos este trabajo que nosotros vamos a prever y básicamente poder determinar. Por ejemplo, este protocolo ya se los he enviado, ya ustedes lo tienen de manera específica como tal. Vamos a compartir las preguntas que ustedes de manera específica nos puedan ir refiriendo. Ya nosotros hemos saludado a Hilda Percy, a Marco Antonio González. Jorge, ¿qué nos dice nuestro querido colega? Buenas noches, doctor. Cuando se le notificó con la resolución de expulsión fue la última instancia y no había otra previamente a recurrir a la acción de amparo constitucional, quizás algún ministerio o por la acción de amparo por la vía de hecho. En este caso, se le notifica con la resolución de expulsión, sí, en diciembre, y en enero se le notifica con la ejecutoria de esta resolución. Es decir, estamos hablando de un estatuto que determina que la máxima instancia ya ha deliberado y no hay otra más. Y es un partido político que no depende de una organización pública o del órgano ejecutivo o del legislativo como tal. Y eso básicamente se establece y se determina siempre. Tenemos que, cuando vengan acciones de amparo constitucional con relación a un caso que tenga que ver a una organización pública o privada, sus estatutos o su reglamento. Eso es lo que tenemos que ver de manera primordial. Y bajo ese mismo contexto se ve de manera primordial que ya me notifican con la ejecutoria, ya no hay más que ver. Y básicamente se hace prever el principio de subsidiariedad y el principio de inmediatez.
Mi estimado Javier, un gran saludo al doctor Marco Antonio que dice muchas gracias, quisiera acceder a ese, ¿cuándo lo podremos adquirir? Bueno, el Kama Sutra de la acción de amparo constitucional en la editorial como tal ya se ha agotado, no sé si habrá en otras librerías como tal, y el tema del protocolo en materia de derecho penal, pero con la instancia netamente de derecho constitucional y derechos humanos, yo ya se los he enviado a la Organización de Campus del Aprendizaje y ellos seguro se los van a enviar a ustedes. Léanla, les va a servir de manera exquisita para fundamentar, motivar, presentar acciones de amparo constitucional, defender denuncias, querellas, acusaciones particulares y básicamente establecer todos los elementos y lineamientos que sirven como instrumento de trabajo y de consulta permanente. Dice, doctor, una pregunta, ¿el nexo causalidad o nexo de causalidad? Nexo causalidad. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros estamos entendiendo los actos lesivos que tienen lado negativo en la vulneración y violación de derechos fundamentales que marca la Constitución Política del Estado. Básicamente, lo que establece y determina, inclusive en la resolución correspondiente, se determina de manera clara el nexo causalidad con relación a que ha existido una falta de fundamentación, básicamente la misma resolución lo llama, una falta de fundamentación que ha emitido y ha desembocado en la vulneración de los derechos netamente políticos como tal, y obviamente al principio de congruencia por esa parte. Mi estimada Patricia, mil gracias por compartir su conocimiento, su material es muy importante. Entonces, doctor Campero, perfecto, mi estimada doctorita Elizabeth Zambrana. Tenemos una pregunta acá. Doctor, en un amparo como el de, calculo, dice ser sentencia constitucional, donde perdieron el mercado mutualista porque la gente de la alcaldía no presentó documentos que sí los tenía. ¿Cómo se puede dejar sin efecto la resolución de amparo ya que la prueba estaba oculta por la misma entidad accionada? Es una pregunta espectacular. En este caso, no podemos presentar un amparo contra otro amparo, aunque la lógica nos dijera que una sentencia es dejada sin efecto por otra sentencia del mismo nivel, ¿eh? O prácticamente la resolución es anulada por otra resolución, no por un decreto y todo lo demás. Esta acción de amparo constitucional tiene que ser cumplida tal cual y está en revisión del Tribunal Constitucional. Entonces, ahí hay un impedimento, no en su cumplimiento, porque el cumplimiento inmediata, es de manera inmediata. Lo que no pueden hacer es que mientras esté en consulta, querer tratar nuevamente el tema a través de otra acción de amparo constitucional. Entonces, básicamente en este punto, acá lo que resultaría que quienes han ocultado esa prueba deban ser procesados penalmente y deban ser enjuiciados por causar este daño, porque obviamente la sala constitucional no es adivina, la sala constitucional no es de manera específica que sepa la verdad, pero no han logrado tampoco hacerle conocer de manera específica qué documentos hay, como en el caso que les he mencionado. Inclusive la sala constitucional hizo traer los archivos a la sala para revisarlos, hizo traer. Entonces, en este caso, tanto el accionante o el accionado no hizo conocer de manera específica y que no los documentos a sabiendas de que existía este amparo constitucional, bueno, pues las responsabilidades penales, las denuncias correspondientes y el enjuiciamiento que tienen que ser nomás referidos directamente para esa causal que se va a determinar. Por eso es que básicamente existe las responsabilidades por hacer y no hacer, por omisión o por comisión, como se llama de alguna forma y manera en derecho penal. Doctor Miguel Ángel, doctor, qué excelente curso. Saludos desde el municipio de Yanacache, en los Yungas, La Paz. Muy agradecido. Muchas gracias, doctor Campero. Daisy López.
Policarpio nos dice, doctor, ¿cuál es el plazo para cobrar costas y costos de un amparo y qué prueba se presenta? En este caso, nuevamente les repito, nuestra Constitución Política del Estado. Artículo 129, parágrafo quinto, artículo 202, numeral 6. La constitucional es de cumplimiento inmediato, es de cumplimiento urgente. Y básicamente, como es de cumplimiento inmediato y urgente, se tiene que determinar de manera específica que tú puedas cobrar los costos y costas de manera también inmediata como tal. ¿Que te dilatan en su cumplimiento? Sí, como nosotros nos ha dilatado el alcalde Iván Arias en el caso de la acción de amparo constitucional que se presentó por parte de nuestra clienta, la presidenta del Consejo Municipal, Lourdes Chambilla, en el cual nosotros hicimos conocer de manera específica, primero que hacíamos conocer el incumplimiento, porque no querían cumplir, no querían emitir nuevamente lo que el juez les ha dicho que emitan. No querían cumplirlo, informe pasan o no pasan directamente, luego viene el recurso de queja. El recurso de queja de manera específica determina que ya, como no están cumpliendo, pase al Ministerio Público, a que el Ministerio Público de manera específica abra un proceso como tal. Entonces, básicamente, cuando termine esa reclamación, tienes el tema de cobrar costas y costos correspondientes. Lo normal, ¿qué sería? Ganaste la acción de amparo constitucional después de 24 horas, ya que se dé cumplimiento a lo que dijeron, reincorporación, que les restituyan los derechos, que se anule esto. Acto seguido, venga el tema de las costas y costos como tal. Debería ser eso en teoría, pero lastimosamente no lo es. Y ese tema ya se lo tiene que ver de manera específica qué cuestionamientos más se tengan que dar. Así que el tema del cumplimiento va acompañado al tema de plazos de cobrar costas y costos de manera inmediata, porque así lo determina también la misma Constitución Política del Estado. A ver, ¿qué nos dice, doctor? Otra consulta. He visto que manipulan el ingreso de amparos para que lleguen a determinados lugares distantes a nombre. Ocurrió en el hecho que tutelar. Por ejemplo, el hecho ocurre en Sucre, pero lo presenta el amparo en Potosí. ¿Cómo se puede desactivar esa práctica? Pues la sala indica que asume competencia por alguna justificación y la resolución dictada se tiene que acatar. En algunos casos ya está cantada. No solamente en materia de derecho constitucional, en materia penal, en materia civil, en materia laboral. Lo que básicamente no te puedo dar en este momento una respuesta determinada porque tiene que depender del contexto del caso. Por ahí el accionado vive en Potosí, o por ahí los hechos ocurrieron en Potosí, pero los actores están en Sucre. Entonces, básicamente, deberíamos determinar el hecho concreto y los antecedentes para decirte si corresponde o no corresponde. Porque lo más sencillo es decir, no, está medio que amañado este tema, no debería ser esto, porque todo esto ocurrió en Sucre. Las partes viven en Sucre, todos van a estar en Sucre, debe presentarse en Sucre. Pero si hay algún justificativo en el cual mencionan que tiene que ser en Potosí, antes de decirte si corresponde o no corresponde, básicamente tendríamos que entrar al contexto como tal para que tú simplemente puedas lo que se llama la recusación, recusar directamente a la sala como tal y establecer que pase a su juez natural y su juez natural se haga cargo justamente de estas acciones como tal. Oscar Condori, doctor, buenas noches. En materia de derecho constitucional, a título de no poder dejar vacío de poder en una institución, ¿es posible ampliarse un mando más allá de la conclusión de su mandato, como ocurrió con los magistrados autoprorrogados, declaración constitucional, o cómo se ha quedado los últimos doblemente prorrogados 5 magistrados como tal? En este caso, básicamente el Tribunal Constitucional, porque son prorrogados, ya ha terminado su mandato, pero el sobretexto es de manera especial y determinar de que como no podemos dejar acéfalo, tenemos que mantenernos.
Esa lógica es coherente. Inclusive saludamos a esa decisión que pueda tener el tribunal, pero es coherente hasta cierto punto. Señores, mi cargo, mi función ya ha cumplido, pero no podemos dejar vacío y acéfalo el poder, el manejo, la administración. Por lo tanto, yo debo continuar, por favor, porque no podemos dejar el poder y vamos a hacerlo, me voy a sacrificar. Ahí es lo incorrecto, porque estos señores tienen sus suplentes. Y lo que deberían haber hecho es renunciar y que sus suplentes se hagan cargo de esa responsabilidad. Ni siquiera sus suplentes los dejan, ellos se autoprorrogan. Ahí directamente está la observación neta de la cual no debería referirse y determinarse por esa parte. Por eso si hay prórroga, por eso se escoge un titular y un suplente. Si el titular ya ha cesado de sus funciones y hay que prorrogar, pues el titular tiene ese amor a su profesión y básicamente como sabe que no va a vivir ya de más nada, bueno, me quedo acá y me aferro. Cuando la ética, el sentido común, los valores, la, la forma de ser de una persona con relación a tener una personalidad, y ya me voy, ya cumplí, que el suplente se haga cargo. Eso es lo que debería suceder por esa parte. Rory Césped, doctor, buenas noches. Algunos jueces indican por la presente acción será sin costas por ser recurribles. Es normal, justamente en algunas acciones de amparo constitucional, en la que nosotros le hemos brindado, por ejemplo, la que ustedes final dice, esta decisión se dicta sin costas ni costos procesales. Es emitida en oral e incumbe notificación las partes a hacer seguimiento como tal. Eso lo pueda determinar la sala constitucional, si te emite costas o no directamente por esa parte. Claudia Jarro, buenas noches, doctor. En el caso de cambio de autoridades políticas en instituciones públicas, seguramente habrá masacre blanca. Bueno, ni tanto de manera específica ahora, ¿no? Se tendrá que esperar hasta el 8 de noviembre. En algunos casos, con los trabajadores que se encuentran inclusive con ítems, corresponde un amparo constitucional, ¿verdad? Claro que sí. En este caso, por ejemplo, el día domingo, ¿qué se va a resolver? No se va a resolver absolutamente nada con las elecciones, porque ninguno de los candidatos va a obtener el 50% más uno. Como va a haber menos del 50%, inclusive menos del 30% o del 25%, vamos a ir a una segunda vuelta, los primeros que hayan salido dentro del país. Será esto en los próximos meses y el que salga ganador recién asumirá el 8 de enero el 8 de noviembre, perdón, la silla presidencial y todo el poder como tal. Y como en todo lado, van a rodar cabezas. Aquellos que tengan ítem, no tengan ítem, etcétera, etcétera, pero básicamente se verá que algunos que han estado de carrera o aquellos que tienen inamovilidad laboral, por ejemplo, que tienen algunas capacidades diferenciadas, de lo cual por ley no pueden moverlos, pero los mueve. Acción de amparo. Aquellas personas que están en estado de gestación, pero los mueve. Acción de amparo. Aquellos que directamente ya han procedido al alumbramiento y están dentro de los primeros 2 meses y las han despedido igual, acción de amparo. En esos casos sí va a proceder al respecto, presentar las acciones correspondientes, que es normal, común y corriente, o gobierno directamente pueda presentarse. Ángel, doctor, buenas noches. Una consulta para el cobro de costas y costos, pero la sentencia se va en revisión. Igual se puede cobrar y se vuelve improcedente la sentencia. ¿Qué pasa? Hay que apresurar absolutamente todo. Y eso también pasó y eso pasa. Y la norma procesal constitucional lo determina. No interesa que vaya en consulta, la acción tiene que cumplirse. Pero cuando somos accionados también nosotros tenemos que ser lo más vivos. Y me ha llegado una acción de amparo en el cual yo no la he llevado. Mi cliente ha ganado esa acción de amparo constitucional a una empresa minera. Gana la acción y por X o Z razón pasó más de un año y no lo pudo cumplir esa su acción de amparo.
Y obviamente la empresa minera se movilizó allá en Sucre e hizo revocar la acción de amparo constitucional. Tienen que hacer cumplir inmediatamente la acción de amparo constitucional. Esto es para vivos. Está mi clienta, presentó su acción, la ganó esta acción y por serie de motivos presentó cartas que no querían, que aquí, que allá, pasó meses, 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 pasó un año y un mes y el Tribunal Constitucional saca su sentencia constitucional revocando ese amparo. Y obvio, se ha revocado, la empresa minera va a decir, revocaron, aquí yo no tengo que cumplir absolutamente nada, pero eso ya es bastante negligencia de no cumplir esa acción de amparo constitucional durante todo este tiempo. Tiene la vía voluntaria, tiene la vía penal para poderla cumplir lo más pronto posible, porque si te duermes, va a llegar, va a revocar y ya no cobras absolutamente nada, ya no te restituyen absolutamente nada y eso prácticamente hay que tener en cuenta. Si no has cumplido, si no has hecho cumplir tu acción de amparo constitucional ganada y luego te revocaron, a llorar al sí o como se dice. Por eso tiene de hacer cumplir lo más pronto posible. Por eso es que a nosotros el Tribunal Constitucional nos frena momentáneamente la ejecución de nuestros amparos hasta que ellos resuelvan. Porque si de ejecutarse nuestra acción de amparo constitucional, el movimiento Tercer Sistema, Félix Paz y Andrónico Rodríguez no estarían participando en este momento como tal dentro de las elecciones. Pero como le tenían que hacer el favor al presidente del Senado y habría los favores directamente que en su momento el ministro de Justicia Siles se presenta al Tribunal Constitucional, presionan a los tribunos, enmarcan y negocian de manera específica y se inventan una medida cautelar para frenar acciones de amparo. Eso ya es totalmente ridículo. Eso ya absolutamente nadie les va a creer y cuando terminen el cargo, ¿qué procesos van a tener? Entonces, básicamente acá hay que ejecutar lo más pronto posible si has ganado una acción de amparo constitucional. Oscar Condori, doctor, ¿por qué los suplentes, ellos también fueron elegidos? Sus titulares se supone que también estuvieran cumpliendo sus mandatos junto a sus titulares. ¿Por qué? Porque es lo más aconsejable, sano, porque no se puede dejar el poder sin el mando correspondiente. Si en este caso el Tribunal Constitucional ha cesado sus funciones, si se van todos, básicamente, ¿quién va a realizar el control de constitucionalidad en nuestro país? Lo más lógico, de sentido común, ético, con personalidad, es que los que ya han cumplido titulares como tal, cumplieron y se vaya, y los suplentes en suplencia, mediante y por la vía de que mientras tanto se elija, ellos van a, en su interinato como tal, realizar la correspondiente verificación, que también tendrían que irse, pero no podrían dejar acéfalo esa misma situación porque el Tribunal Constitucional es que supuestamente es el guardián de la Constitución política del Estado. Rolis, la sala puede ceder primero la palabra al accionado y después al accionante. No. Como en todo juicio, primero es el fiscal, la víctima y el imputado, el demandante y el demandado, el accionante y el accionado. Ese es el punto, porque quien está presentando la acción, quién la va a defender, quién está demandando, primero tiene que presentar su teoría de caso para que el otro se pueda defender. Y en las preguntas de igual forma va el accionante, el accionado y los terceros interesados. Ese es el orden correspondiente que se tiene que determinar. Bueno, mis estimados colegas, eh, no olviden directamente poder pedir este tema del libro correspondiente que se les ha brindado a través de este protocolo de juicios y mediaciones de todo lo que se pueda referir. Y como siempre les he dicho, como muchos también me han escrito, yo estoy prestos a poderles coadyuvar en cualquier situación. Se les ha pasado también constitucional en vías de hecho, para que también lo tengan como ejemplo, como tal, tengan el argumento necesario que pueda referir por esa parte y básicamente cualquier consulta que ustedes tengan en podernos colaborar, porque no lo sabemos todo, siempre necesitamos en algún momento alguna consulta, alguna referencia. Yo estoy presto siempre y cuando vengan a nombre justamente de Campus del Aprendizaje para poderlos coadyuvar
y de manera específica poder presentar y poder ahondar y ayudarles en las presentaciones de sus acciones de amparo constitucional. Mis queridos colegas, camaradas, siempre ha sido un gusto de manera específica poder compartir con ustedes y ya básicamente ya se va a definir. Lo que me dice Javier, que ya enviaron el protocolo. Entonces, todos ustedes ya lo tienen, puedan trabajar con ello, estudienla, 400 páginas, no es nada para ustedes. Eso es como leer Condorito, así que hasta el fin de semana, como vamos a tener un domingo larguito nomás, podemos tener esa lectura como tal. Mis gracias, muy gentiles, muy amables en este viernes. Vámonos directamente a descansar y bueno, con el deber cumplido también con ustedes. Mi estimada doctora Hilda, Daisy, Rolly, a todos ustedes los que participan en saludos, muchísimas gracias también a Campus del Aprendizaje y siempre estamos para servirlos a ustedes. Dios los bendiga muchísimo. Tengan siempre mucho, pero mucho trabajo. Que no tengan tiempo para poder descansar. Eso es lo que les desea su amigo y colega Frank Campero. 725-10434 es el número mío. 725-10434. Apolinar, Ángel, un gran abrazo. Permiso. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Excelente su profe. exposición. Gracias. Gracias.